Buenos días, mi nombre es José Francisco Ruiz, soy residente de primer año en neurocirugía, mi facilitadora es la doctora Romy Horta y yo les voy a hablar sobre la configuración externa de los hemisferios cerebrales, corteza cerebral, mapas y áreas corticales. El contenido que se llevará a cabo es la configuración externa del cerebro, la cual está compuesta por los hemisferios cerebrales, que a su vez presentan dos extremidades, tres caras, tres bordes, las cisuras del cerebro, que son seis, la cisura de Silvio, Rolando, la cisura perpendicular, preoccipital, calloso marginal y calcarina. Y los lóbulos del cerebro, lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal y el lóbulo de la ínsula. Y las comisuras interhemisféricas, las cuales la comprenden el cuerpo calloso, el trígono cerebral. A su vez también hablaremos de la corteza cerebral y de los mapas y áreas corticales. Ok, comenzamos con la configuración externa de los hemisferios cerebrales. El cerebro es la parte del cuerpo más voluminosa y la más diferenciada. Se encuentra envuelto por sus meninges y contenido en la fosa cerebral. Se presenta como un ovoide cuya extremidad mayor presenta una superficie relativamente convexa. A diferencia de su cara inferior, la cual se encuentra aplicada sobre el cráneo, presenta una cisura interhemisférica sagital que separa ambos hemisferios en izquierdo y derecho, que por otra parte se encuentran unidos a ella por las comisuras interhemisféricas, el cuerpo calloso y el trígono cerebral, y con ellos el tronco cerebral y el cerebelo por los pedúnculos cerebelosos. Desde el punto de vista embriológico, el cerebro deriva de la primera vesícula cerebral, que lleva como nombre telencéfalo. Él presenta unas dimensiones, 17 centímetros de longitud, 14 centímetros de ancho y 13 centímetros de altura. Es de color blanco grisáceo, muy friable, lo que lo hace vulnerable frente a los traumatismos. Presenta un peso aproximado en el adulto masculino de 1200 gramos y en la femenina de 1100 gramos. Con respecto a los hemisferios cerebrales, son dos, derecho y izquierdo, tienen forma de un prisma triangular. Están compuestos por dos extremidades, tres caras y tres bordes. Comenzamos con las extremidades. Una extremidad anterior o polo frontal, la cual es redondeada, está situada en el ángulo diedro y la representan la bóveda orbitaria y la pared posterior del seno frontal, y una posterior o polo occipital igualmente redondeada, igualmente ubicada en el ángulo diedro, y está conformada por la tienda del cerebelo y por la escama del occipital. A su vez presenta también tres caras. Una externa que es convexa, está representada por la bóveda craneana. Una interna que es plana y vertical, está representada por la cisura interhemisférica, donde se aloja la hoja del cerebro, y arqueada de adelante hacia atrás por la comisura interhemisférica, verdadero puente transversal de sustancia blanca. Y presenta una cara inferior, la cual, o también conocida como base del cerebro, la cual está dividida en dos partes desiguales por la cisura de Silvio, en una porción un cuarto anterior y tres cuartos posterior de la misma cara. A su vez, el cerebro también presenta tres bordes: un borde superior que es curvo, representado por la inserción craneana, en donde está la hoz del cerebro; un borde externo que separa, que es separado por la cisura del Silvio, el polo frontal de la cara externa del polo temporal; y un borde interno, el cual presenta una escotadura y está representado por la hendidura de Virchow. Ok, continuamos con las cisuras del cerebro. La cara externa del cerebro está moldeada por un cierto número de relieves que separados entre sí por surcos, que le confieren a la corteza cerebral un aspecto de plegado. De acuerdo a la profundidad, tenemos cisuras, incisuras y surcos. Las cisuras son regulares y constantes, separan los lóbulos. Las incisuras o cisuras cortas forman una simple escotadura, y los surcos son menos profundos que las cisuras y separan las circunvoluciones. Existen 6 cisuras en cada hemisferio.
Comenzamos con la primera, que es la cisura de Silvio o cisura lateral. Esta cisura presenta una longitud de 11 centímetros. Comienza en la cara inferior hacia afuera, hacia el espacio perforado anterior, y se dirige oblicuamente hacia afuera, describiendo una curva cóncava con un borde externo, el cual asciende hacia la cara externa del hemisferio, para terminar en la unión de un tercio medio con un tercio posterior de la misma cara. La segunda es la cisura de Rolando o cisura lateral. Esta está orientada oblicua hacia abajo y hacia adelante, tiene una longitud de 9 centímetros y comienza en la cara interna del hemisferio. De hecho, de ella se describe un trayecto en forma de rodilla, el cual presenta una rodilla superior convexa hacia adelante, una media convexa hacia atrás y una inferior convexa hacia adelante. Por tercero tenemos la cisura perpendicular o parieto occipital. Esta cisura se encuentra en la parte posterior del hemisferio y cabalga sobre el borde superior. Presenta dos porciones desiguales, una externa muy corta, oblicua hacia arriba y hacia atrás, dirigida a 5 centímetros por delante del polo occipital, y otra interna que es más larga, oblicua hacia abajo y hacia adelante, y termina en el rodete del cuerpo calloso. Por cuarto tenemos la cisura preoccipital. Esta cisura es muy poco aparente, forma una muesca de 2 centímetros que se continúa con la cisura perpendicular externa. Continuamos con la cisura calloso marginal. Se encuentra en la parte interna del hemisferio, forma una S itálica y presenta tres porciones. Una porción anterior que es oblicua hacia arriba y hacia adelante, una parte media que es curva con una concavidad inferior y una parte posterior que es ascendente detrás del lobulillo paracentral. Por último tenemos la cisura calcarina, que está ubicada en la parte posterior de la cara interna. Es oblicua hacia arriba y hacia adelante, nace en el polo occipital y se dirige hacia la cisura perpendicular interna. Ok, continuando con los lóbulos del cerebro. Cada hemisferio está representado por 6 lóbulos, los cuales mencionaremos a continuación. Comenzamos con el lóbulo frontal, el cual está limitado hacia atrás con la cisura de Rolando, hacia abajo con la cisura de Silvio y adentro con la cisura del cuerpo calloso. Comprende 4 circunvoluciones. Una frontal ascendente arriba, que está representada por el lobulillo paracentral, y abajo por el pie comunicante ascendente. Tenemos frontal superior, frontal medio y frontal inferior. El frontal superior presenta una cara externa que es la convexidad del cerebro, una interna que está limitada por la cisura calloso marginal y la inferior por la cisura interhemisférica y el surco orbitario, mientras que la frontal media presenta una cara externa que es el surco frontal superior y una inferior que está entre los surcos orbitarios interno y externo. La frontal inferior presenta una cara externa que comprende 3 segmentos, los cuales están intersectados por 2 prolongaciones. Tenemos la cisura del Silvio. Atrás está el pie, a la parte media está el cabo y hacia adelante la cabeza, y en la parte inferior presenta 2 segmentos, representados hacia afuera por el surco orbitario externo y por detrás del surco cruciforme. Ok, continuamos con el lóbulo parietal, el cual está limitado hacia adelante por la cisura de Rolando, hacia abajo por la cisura de Silvio y hacia atrás por la cisura perpendicular. Comprende 3 circunvoluciones, una parietal ascendente que está por delante del surco prerolándico, una frontal superior externa al surco parietal y una cara interna que está adelante de la cisura del cuerpo calloso marginal y la cisura perpendicular interna. Tenemos una parietal inferior que está ubicada en el surco interparietal y surco intermedio. Por la parte anterior está la cisura de Silvio y por la parte posterior está la cisura temporo superior.
Seguimos con el lóbulo occipital. Este es el más pequeño, tiene forma triangular y presenta un vértice cóncavo que también es conocido como polo occipital. Él está limitado hacia adelante y hacia atrás por hacia adelante y hacia arriba por la cisura perpendicular, formado por 6 circunvoluciones. Una occipital superior que prolonga la primera parietal, una occipital media atrás en el pliegue curvo, una occipital inferior que prolonga la tercera temporal y una occipital cuarta que está situada en la cara inferior, una occipital quinta abajo en la comisura calcarina y la sexta que está entre la cisura perpendicular interna y la cisura calcarina. Continuamos con el lóbulo temporal. Este está limitado por arriba con la cisura de Sylvio, adentro con la hendidura de Virchow y atrás con el lóbulo occipital. Forma 6 circunvoluciones. Tenemos la temporal superior, que abajo está la cisura de Sylvio, y atrás el lóbulo del pliegue curvo. Una temporal media que abajo está el surco temporal superior y atrás el pliegue curvo, y una temporal inferior que abajo presenta el surco temporal medio y atrás está la tercera occipital. La cuarta temporal presenta adentro el surco temporal inferior y atrás la cuarta occipital del lobulillo fusiforme. Y la quinta temporal atrás presenta el lobulillo lingual, en la extremidad anterior el lobulillo del hipocampo y presenta un límite interno que es el surco del hipocampo con dos cintillas, una inferior gris y otra superior blanca. Por último tenemos el lóbulo de la ínsula. Al separar los labios de la cisura de Sylvio vamos a encontrar en el fondo un lóbulo escondido, que es el lóbulo de la ínsula. Este tiene forma triangular y comprende 5 circunvoluciones rodeadas por el surco circunferencial, las cuales están divididas en dos partes, una anterior con 3 circunvoluciones, 11, 12 y 13, y una posterior con 2 circunvoluciones, 14 y 15. Ok, continuamos con las cisuras interhemisféricas. Ambos hemisferios se encuentran formados entre sí por sustancia blanca o por las comisuras interhemisféricas, los cuales le permiten o son necesarias para la coordinación de ambos hemisferios. Las comisuras interhemisféricas están compuestas por el cuerpo calloso y el trígono cerebral. Comenzamos con el cuerpo calloso. Al separar ambos hemisferios por la cisura interhemisférica en un corte sagital, hacia la parte interna vamos a observar el cuerpo calloso, el cual está formado por una lámina de sustancia blanca. Sus dimensiones son 8 centímetros de longitud, 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Presenta dos caras y dos extremidades. Una cara superior que es convexa, representada por la hoz del cerebro y la cisura interhemisférica, y una inferior que es cóncava unida al borde central posterior por el trígono y hacia adelante por el septum lúcido, y dos extremidades, una anterior que es curviada hacia abajo y hacia atrás, forma la rodilla y la parte inferior del pico, y una posterior que es curviada de mayor espesor y forma el rodete. El trígono cerebral es de forma triangular, de ahí deriva su nombre. Presenta unas dimensiones de 3 centímetros de longitud, 1 centímetro de ancho y 0.5 centímetros de espesor. También presenta dos caras y 4 pilares. Una cara superior que es convexa, unida al septum lúcido, y una inferior que es unida a la tela coroidea superior del tercer ventrículo. Y presenta 4 pilares. Una anterior que contornen al tálamo, delimitan el agujero de Monro y aplicados por la pared del tercer ventrículo, y una posterior que pasan por el asta del occipital del ventrículo lateral y terminan en el cuerpo frangiado y el lobulillo del hipocampo. Ok, continuamos con la corteza cerebral, la cual corresponde a la capa más externa del cerebro. Está compuesta por la sustancia gris que forma cuerpos neuronales. Se divide en dos porciones. Una porción denominada telencéfalo, que es compuesta por los hemisferios cerebrales, los 4 lóbulos, y otra que es el diencéfalo, que está compuesto por el hipotálamo, el tálamo y la hipófisis. Continuamos con las mapas y las áreas corticales.
tenemos que en el lóbulo frontal vamos a encontrar el área motora primaria, que es el área 4 de Brockman, la cual controla la musculatura voluntaria del lado contralateral del cuerpo. La área premotora 6 de Brockman, la cual su función es almacenar los programas de la actividad motora que resalten de las experiencias pasadas. Ella se va a encargar de organizar los movimientos que intervienen en los estímulos visuales, tanto visuales como táctil y auditivo. Con la corteza prefrontal, área 9, 10, 11 y 12 de Brockman, esta corteza es muy desarrollada. Se relaciona con procesos mentales superiores que le proporcionan al hombre el juicio, el razonamiento, la voluntad, la ética, el socializar y la moral. Con respecto al área 44 y área 45 de Broca, esta es el área encargada de la expresión oral, del lenguaje oral. Esta se comunica con el área de Wernicke a través del fascículo arqueado. Continuamos con el lóbulo parietal, lo que es el área sensitiva primaria 1, 2 y 3 de Brockman, que estas se encargan de recibir las sensaciones táctiles del lado contralateral del cuerpo. Con el área sensitiva secundaria 5 y 7, esta área es más pequeña que el área sensitiva primaria. Trabaja en conjunto con el área auditiva primaria y se encarga del sentir de los estímulos. Con respecto al área 39 de Brockman, esta se encuentra en conexión con el lenguaje, lo que es la corteza visual. Se relaciona con la lectoescritura, también representa el esquema corporal. Y el área sensitiva terciaria, el 40 de Brockman, esta va a recibir información de otras áreas sensitivas. Va a permitir reconocer los objetos por medio de la presencia de nuestras manos. Continuamos con el lóbulo occipital, el área visual primaria 17 de Brockman, la cual va a presentar que la mitad derecha del campo visual va a estar representada por la corteza visual del hemisferio cerebral izquierdo y viceversa. Aquí vamos a recibir información visual de ambos ojos. Continuamos con el área visual secundaria, 18 y 19 de Brockman. Esta área va a rodear el área visual primaria. Va a recibir información visual de experiencias visuales pasadas. Continuamos con el lóbulo temporal, el área auditiva primaria de Brockman 41, que esta va a recibir información auditiva detectando cambios de frecuencia. Mientras que el área de Wernicke, el área 22 de Brockman, esta tiene que ver con la interpretación de los sonidos. Va a reconocer los sonidos visuales y no visuales. Esta se comunica con el área visual de Broca. Con respecto a la bibliografía que fue utilizada, fue el libro de Latterger, Ruiz y Art, tercera edición, tomo 1, 1999. Esto fue todo, gracias por su atención. Hasta luego.